Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a robar el corazón. Y si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Yo soy y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas, especialmente esas historias que nos dejan con el corazón a 1000 por hora. Hoy específicamente vamos a hablar de un evento, un día, una experiencia que conquistó millones de corazones. Sí, estoy hablando de El día que conquistó corazones de Ali Esla. ¿Se acuerdan? Esa historia. ¡Ay, esa historia! Si no la conocen, no se preocupen, porque aquí les vamos a dar un buen repasito, y si ya la conocen, prepárense para revivir la magia. Vamos a hablar de ese día, ese momento crucial en la trama, donde todo cambió, donde el amor, la esperanza y la determinación se entrelazaron de una manera, simplemente inolvidable. Antes de empezar, y para no perdernos ningún detalle de las series turcas que nos encantan, y para que no te pierdas nada de nada, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas, análisis, reacciones, y muchísimas más historias que contar. Suscríbete ahora. Bueno, ¿listos para viajar en el tiempo y recordar el día que conquistó corazones? Pues acompáñenme. Primero que nada, para entender la magnitud de ese día, tenemos que recordar el contexto general de la serie. Esla, una serie turca que nos sumerge en las complejidades de las costumbres tribales, el choque cultural y, por supuesto, el poder inquebrantable del amor. La historia comienza con Esla, una joven que creció en Estambul, ajena a sus raíces y al pasado de su familia. Su vida da un giro radical cuando es secuestrada y llevada a Mardin, su lugar de origen, donde se ve obligada a casarse con Halil, un hombre de una familia poderosa, para saldar una deuda familiar. Halil, un hombre de origen humilde, pero con un corazón de oro y una determinación férrea, se enamora perdidamente de Esla. Su vida, marcada por las tradiciones y el deber, se ve transformada por la llegada de esta joven de espíritu libre y rebelde. Halil es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Su lealtad, su sentido de la justicia y su amor incondicional por Esla son los pilares de su carácter. Él la protege, la respeta y a pesar de las circunstancias, siempre busca su felicidad. Esla, por otro lado, proviene de un entorno completamente diferente. Acostumbrada a la vida moderna, al principio se siente atrapada y desesperada en un mundo desconocido. Lucha contra las tradiciones opresivas, contra las expectativas de su familia y contra la sensación de estar perdiendo su libertad. Sin embargo, a medida que conoce a Halil y a las personas que la rodean, comienza a comprender la complejidad de su situación y a encontrar su propio camino. El problema, o mejor dicho, el desafío, es que sus mundos chocan y las circunstancias, las familias y los secretos intentan separarlos a cada paso. La serie está llena de obstáculos, malentendidos y situaciones límite. Hay traiciones, secretos familiares y muchas lágrimas. La trama está salpicada de conflictos entre las tradiciones ancestrales y los valores modernos, entre el amor y el deber, entre la libertad individual y la pertenencia a una comunidad. Las familias, tanto la de Esla como la de Halil, juegan un papel fundamental en la trama. Las familias tradicionales, con sus normas estrictas y sus conflictos internos, son un constante desafío para la pareja. Las rivalidades, los secretos y las presiones sociales complican aún más la relación entre Halil y Esla. En medio de todo este caos, el amor entre Halil y Esla florece, crece y se convierte en la fuerza que los impulsa a luchar por su felicidad. Es un amor que nace de la adversidad, que se fortalece con el tiempo y que desafía todas las barreras. Es un amor que transforma a ambos personajes y que les da la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. Es en este escenario, en medio de la tormenta, donde llega el día que conquistó corazones. Este día, este episodio, es un punto de inflexión en la serie. Es el momento en que la historia toma un giro decisivo, y en que los personajes se enfrentan a sus verdaderos desafíos. A partir de ahí, todo cambia. Las relaciones se fortalecen, los secretos salen a la luz, y la lucha por el amor se intensifica. No les voy a spoilear exactamente cuál es el evento, porque la idea es que lo recuerden conmigo, pero sí les voy a dar algunas pistas. Piensen en el momento crucial. El momento en el que las cartas se ponen sobre la mesa. El momento en el que las mentiras se desenmascaran y la verdad sale a la luz.
Piensen en la tensión, en la emoción, en la incertidumbre. Ese es el día. Imaginen la escena, los personajes, los actores, las miradas. Cada detalle es fundamental. La música, el ambiente, la forma en que la cámara enfoca los rostros de Alil y Esla. Todo está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de intriga, de emoción y de esperanza. Porque sí, el día que conquistó corazones, no solo es un día de revelaciones, sino también un día de esperanza. Es el momento en que Alil y Esla demuestran que están dispuestos a todo por estar juntos. Es el momento en que el amor, finalmente, se impone sobre las adversidades. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi este episodio. Me quedé sin aliento. La actuación de los protagonistas, la química que tienen, la forma en que te hacen sentir las emociones de los personajes. Es algo increíble. Te ríes con ellos, lloras con ellos y sufres con ellos. La química entre los actores, Kansudere y Mehmet Akif Alakurt, es palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan en la pantalla, hacen que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Pero, más allá de la actuación, lo que realmente me conmovió fue la fuerza de su amor. La forma en que, a pesar de todo, se mantienen unidos, se apoyan y se dan fuerzas mutuamente. Eso es lo que hace que esta historia sea tan especial, tan diferente y tan conmovedora. En el día que conquistó corazones, vemos a Alil y Esla enfrentarse a sus miedos, a sus demonios, y a las personas que intentan separarlos. Vemos cómo luchan por su amor, por su futuro y por la posibilidad de ser felices. Y lo más importante, vemos cómo al final, el amor siempre gana. Este día marca un antes y un después en la serie. La trama se intensifica, los personajes se enfrentan a decisiones cruciales y la lucha por el amor se vuelve aún más ardua. Es un momento de revelaciones, de verdades ocultas que salen a la luz y que cambian el rumbo de la historia. Los secretos familiares, las traiciones y las mentiras que han estado presentes desde el principio de la serie finalmente se revelan, y los personajes se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este es un día de catarsis, donde las máscaras caen y los personajes muestran su verdadera identidad. A partir de este día, la relación entre Alil y Esla se fortalece y ambos se dan cuenta de la profundidad de sus sentimientos y de la importancia de luchar por su amor. Se apoyan mutuamente, se protegen y se convierten en un equipo contra las adversidades. En este episodio también vemos cómo los personajes secundarios tienen un papel fundamental en la trama, ya que revelan sus verdaderas intenciones y cambian sus alianzas. Esto añade más intriga y tensión a la historia, y nos mantiene al borde del asiento. La producción de Esla es impecable. La fotografía, la música y la ambientación están cuidadosamente diseñadas para crear una atmósfera cautivadora y transportarnos al mundo de la serie. Los paisajes de Mardin, la vestimenta tradicional y los detalles culturales enriquecen la experiencia y nos sumergen en la vida de los personajes. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la lucha por la libertad, la tradición y el choque cultural. Estos temas resuenan con el público y hacen que la historia sea aún más atractiva. Pero y aquí viene lo más importante, ¿qué es lo que hace que este día, este episodio, haya conquistado tantos corazones? Creo que la respuesta es sencilla, porque es una historia de amor, de esperanza y de lucha. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las adversidades, el amor siempre puede triunfar. Es una historia que nos enseña que con determinación, con valentía y con fe podemos superar cualquier obstáculo. Y es una historia que nos hace creer, una vez más, en el poder del amor. Es una historia que celebra la fuerza de la voluntad humana y la capacidad de superar las limitaciones impuestas por la sociedad. El éxito de Esla radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. La historia nos hace sentir identificados con los personajes, nos hace reír, llorar y sufrir con ellos. Nos inspira a luchar por nuestros sueños y a defender nuestros valores. La serie también destaca la importancia de la familia y de las relaciones interpersonales. Los lazos familiares, tanto positivos como negativos, son un elemento crucial en la trama, y nos hacen reflexionar sobre la importancia de la conexión humana. El día que conquistó corazones es un episodio lleno de momentos memorables, diálogos emotivos y escenas que quedarán grabadas en la memoria del espectador. Es un episodio que nos hace reflexionar sobre el amor, la esperanza, la lucha y el poder de la voluntad humana. Ahora, me gustaría saber, ¿cuál es su momento favorito de El día que conquistó corazones?
¿Qué escena les conmovió más? ¿Qué es lo que más recuerdan de ese episodio? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué es lo que más les impactó de este día? ¿Fue la revelación de un secreto, la confrontación entre los personajes, o la declaración de amor que cambió el rumbo o de la historia? Para algunos el momento más conmovedor fue la declaración de amor de Alil, en la que le confiesa a Sla sus sentimientos más profundos. Para otros, fue la escena en la que Sla decide desafiar las tradiciones y luchar por su felicidad. Hemos hecho un breve viaje por el día que conquistó corazones, recordamos la importancia de este día, de este episodio, y la manera en que marcó un antes y un después en la historia de Alil y Sla. Revivimos juntos la emoción, la intriga, y la esperanza que nos regaló esta serie. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que, como nosotros, aman las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas historias más por contar, muchísimos análisis por hacer, y muchísimas series turcas por explorar. Así que una vez más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, el amor siempre conquista. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.